Un veterano ciego entró en el centro de rehabilitación canina con la esperanza de encontrar un perro guía dócil. En cambio, se detuvo frente a la jaula del perro policía retirado más peligroso jamás registrado. Agresivo, imposible de entrenar, imposible de reubicar. Pero cuando el perro lo percibió, sucedió algo increíble. Lo que ocurrió después dejó a todos atónitos. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta y suscribirse. Y, la verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El suave golpeteo de un bastón blanco resonó en el silencioso pasillo mucho antes de que alguien se percatara del hombre que lo sostenía. Ethan Walker, ex sargento del ejército, veterano condecorado y ciego desde hacía 3 años, avanzaba con pasos cuidadosos y experimentados. Su mano izquierda rozaba suavemente la pared, mientras que la derecha sujetaba el bastón que lo guiaba en lo desconocido. El olor a desinfectante, metal y pelo mojado flotaba en el aire, indicándole que había llegado. Había pasado semanas preparándose para visitar el centro de rehabilitación y adopción de perros policía. Su corazón latía con fuerza. Había enfrentado emboscadas, incursiones nocturnas y explosiones. Sin embargo, entrar en ese edificio le resultaba más difícil. Quizás porque esta vez no luchaba contra un enemigo. Luchaba contra el vacío que lo había acompañado desde la guerra. Una voz femenina se acercó a él, cálida y firme. «Señor Walker, lo logró. Bienvenido». Ethan asintió, ofreciendo una leve sonrisa. «Por favor, llámeme Ethan». «Está bien», respondió ella. «Soy Karen. Lo guiaré durante el proceso de evaluación. Tenemos varios perros de servicio tranquilos y bien entrenados listos para ser asignados». Los dedos de Ethan se apretaron ligeramente alrededor de su bastón. «No busco la perfección», murmuró. «Solo a alguien que me entienda». Karen vaciló, sin entender a qué se refería, pero lo guió hacia adelante. A medida que se adentraban en las instalaciones, los ladridos lejanos se hicieron más fuertes, rebotando en las puertas de acero y los suelos de hormigón. Ethan escuchaba atentamente, identificando cada sonido. Miedo, agitación, excitación, soledad. Sabía que los animales expresaban lo que los humanos intentaban ocultar. Un gruñido agudo y agresivo resonó de repente en el pasillo, seguido de ladridos explosivos tan fuertes que hicieron vibrar las jaulas metálicas. Karen se detuvo al instante. «Sigamos adelante. Ese es uno de nuestros perros más difíciles». Ethan ladeó la cabeza, escuchando atentamente. «¿Qué le pasa?» «No está disponible para adopción», dijo ella rápidamente. «Es un perro policía retirado con problemas de comportamiento. Está en aislamiento. Mejor evitemos esa zona». Pero Ethan sintió un extraño tirón, como si el gruñido le hubiera llegado hasta el pecho. Había dolor en aquel ladrido. Crudo, herido, familiar. Tragó saliva con dificultad, reprimiendo los recuerdos que le trajo. «No te preocupes», añadió Karen, percibiendo su incomodidad. «No te acerques a él. Te mostraremos perros más dóciles, aptos para el trabajo de guía». Ethan asintió, aunque la inquietud persistía. Mientras Karen lo guiaba entre las filas de jaulas, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo lo esperaba tras aquel rugido violento. Algo roto, algo que, de alguna manera, se sentía como mirarse en un espejo que ya no podía ver. Karen guió a Ethan por el largo pasillo, sus pasos resonando levemente contra el suelo pulido. Detrás de cada puerta de acero se oían sonidos diferentes, suaves gemidos, ladridos juguetones, el repiqueteo inquieto de uñas. Pero una de las casetas, la que Ethan había oído antes, permanecía ahora en un silencio inquietante, como si la criatura que había dentro estuviera escuchando. Pasaron junto a 3 cuidadores con camisas amarillas que hablaban en voz baja cerca de un almacén. Su conversación flotaba en el aire, y el oído agudizado de Ethan captó cada palabra. «Thor se volvió loco esta mañana». Uno susurró, dobló los barrotes de la jaula. Otro añadió, «Ese perro es un monstruo. Debería haber estado en aislamiento, no cerca de perros adoptables». «Sí, pero el director dice que es cruel sacrificarlo. Aún así, nadie se le acerca». Karen carraspeó ruidosamente para silenciarlos. «Caballeros, por favor, bajen el volumen.
Los agentes se pusieron rígidos y asintieron al acercarse Ethan, pero la tensión en sus voces aún flotaba en el aire. Frunció el ceño. Thor. Karen dudó. Es uno de nuestros perros policías retirados, un pastor alemán, altamente entrenado y ahora muy peligroso. Ethan frunció el ceño. ¿Qué le había pasado? Exhaló suavemente, como si estuviera sopesando cuánto revelar. Thor solía ser un perro policía de primera categoría. Rastreo de élite, detección de explosivos, detención, lo que sea, el mejor. Pero después de que su adiestrador muriera en acto de servicio, Thor cambió. Bajó la voz. Se volvió impredecible, agresivo, extremadamente territorial. Ha atacado a 2 miembros del personal y casi le rompe el brazo a un adiestrador. Ethan escuchaba, sintiendo un nudo en el pecho. Conocía el dolor. Sabía cómo transformaba incluso a los seres más fuertes en sombras de sí mismos. Lo mantenemos aquí porque no podemos reubicarlo de forma segura, continuó Karen. Pero no es adoptable ni adiestrable. Apenas tolera a las personas que lo alimentan. Ethan ladeó ligeramente la cabeza. Y sin embargo, sigue aquí. Karen asintió. Porque antes de su crisis, salvó decenas de vidas. El director dice que eso le da derecho a vivir el resto de sus días, por difíciles que sean. Ethan dejó que el silencio se prolongara un instante. Lo oí antes. Ese ladrido. No sonaba a enfado. Karen hizo una pausa. Ethan. Con todo respeto, Thor ha atacado a cualquiera que se haya acercado a menos de 3 metros desde que murió su compañero. Sea lo que sea que creas haber oído, no fue una conversación tranquila. Pero los instintos de Ethan le decían lo contrario. Había algo oculto tras el gruñido. Dolor, confusión, anhelo. Mientras seguían caminando, Ethan sintió de nuevo el cambio de energía. Una leve vibración en el suelo, como si unas pesadas patas caminaran tras unas rejas de acero. Thor sabía que estaban allí y los estaba esperando. El pasillo se estrechó mientras Karen guiaba a Ethan hacia el interior del ala de seguridad. El ambiente cambió, volviéndose más frío, más denso, como si las paredes mismas albergaran recuerdos de violencia. El bastón de Ethan golpeaba suavemente el suelo, resonando en el tenso silencio. Entonces, sin previo aviso, el silencio se rompió. Un rugido atronador rasgó el aire. El metal resonó violentamente cuando algo enorme se estrelló contra los barrotes con una fuerza que hizo temblar los huesos. Ethan se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El sonido era inconfundible. Rabia, fuerza, dolor, todo se abalanzó como una tormenta. Karen jadeó y apretó con más fuerza el brazo de Ethan. «Thor. Atrás», gritó. Pero el perro no retrocedió. Volvió a gruñir, esta vez con más fuerza, lleno de furia pura. Ethan no podía ver a la bestia tras los barrotes, pero podía sentirla. Cada músculo se tensaba, los dientes mostraban sus fauces, raspando el cemento con un ritmo frenético y furioso. Los cuidadores se abalanzaron sobre él. «Aléjense de la jaula», gritó uno. «No dejen que se acerque», ladró otro. Ethan contuvo la respiración. No tenía miedo. Se sentía atraído. La vibración del gruñido de Thor resonó en su pecho, despertando recuerdos que creía enterrados. Karen se interpuso protectoramente entre Ethan y yo. «Quédate detrás de mí. Es peligroso». Pero la agresividad de Thor flaqueó por un instante. Entre 2 ladridos salvajes, Ethan lo oyó. Una respiración profunda y brusca del perro. Una pausa. Un destello de confusión. Casi un reconocimiento. Ethan ladeó ligeramente la cabeza. Se detuvo. Karen negó con la cabeza. «No, solo se está enfadando más. Vamos, tenemos que pasar rápido». Pero Ethan no estaba convencido. Thor ladró de nuevo, pero esta vez el sonido contenía algo diferente. No solo rabia, sino algo herido en el fondo, algo roto. Ethan susurró casi para sí mismo, «Eso no es solo agresión». Thor se abalanzó de nuevo con un gruñido gutural tan violento que toda la perrera tembló. Los cuidadores agarraron las varas tranquilizantes por si acaso se escapaba. Aún así, Ethan se acercó. Karen lo agarró del brazo, presa del pánico. «Ethan, detente».
Si es necesario, atravesará esos barrotes. Ethan no se acercó más, pero tampoco retrocedió. Simplemente escuchó. Escuchó de verdad. La respiración de Thor era rápida, desesperada. Sus garras arañaban el suelo, no para atacar, sino por frustración, como si intentara alcanzar algo que estaba fuera de su alcance. Por un instante, Thor guardó silencio. Solo se oían respiraciones agitadas. Entonces, en un cambio repentino que dejó a todos paralizados, el fiero pastor alemán dejó escapar un gemido bajo y tembloroso. Karen parpadeó. Los encargados la miraron fijamente. Thor nunca había hecho ese sonido para nadie. Ethan exhaló lentamente. Lo que fuera que Thor viera o sintiera tras la ceguera de Ethan, lo había conmocionado. La mano de Karen se apretó nerviosamente alrededor del brazo de Ethan mientras el último ladrido de Thor resonaba en el pasillo. Los cuidadores permanecieron en alerta máxima, con las varas tranquilizantes en alto y la mirada fija en el perro agitado que caminaba de un lado a otro tras los barrotes. La respiración de Thor era rápida y pesada, cada exhalación un estruendo de advertencia. Pero nadie pasó por alto la verdad. Todos habían oído aquel extraño gemido tembloroso, un sonido que Thor no había emitido en años. Karen se aclaró la garganta, disimulando el temblor en su voz. «Sigamos adelante, Ethan». Rápidamente, los perros de servicio están en el ala contigua. Pero Ethan no se apartó. Se quedó inmóvil, escuchando el inquieto andar de Thor, cuyas garras raspaban el cemento en círculos irregulares. Algo en la energía del perro permanecía en el espacio que lo separaba. Crudo, emotivo, familiar. Uno de los cuidadores se abalanzó sobre él. «Señor, por favor. No puede quedarse aquí. Esto no es seguro». Otro añadió: «Thor no está en adopción. Incluso el personal lo evita a menos que sea absolutamente necesario». Karen asintió con firmeza. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Él lo percibe todo, el miedo, el estrés, incluso la tensión militar. Reacciona mal ante cualquier cosa que le recuerde su pasado». La mandíbula de Ethan se tensó. Aquello fue más que una reacción. Reconoció algo. Karen dudó. «Ethan». Thor reacciona agresivamente ante todos. Es impredecible y peligroso. No hay que darle demasiada importancia a lo que acaba de pasar. Pero Ethan se acercó un poco más. No lo suficiente como para alcanzar los barrotes, pero sí para que Thor volviera a sentir su presencia. El perro dejó de caminar de repente. El pasillo quedó sumido en un silencio tan absoluto que parecía que todo el edificio contenía la respiración. Thor no gruñó. No ladró. Simplemente se quedó allí, jadeando lentamente, escuchando a Ethan. Los cuidadores intercambiaron miradas alarmadas. «¿Qué está haciendo?», susurró uno. «Ni idea». «Nunca se detiene así», murmuró otro. Karen apartó rápidamente a Ethan. «Por favor, no deberíamos fomentar esto. Thor es inestable». Forzó una sonrisa en su voz. «Vamos, Ethan. Los perros que queremos mostrarte son dóciles, están entrenados y listos para crear un vínculo. Los conocerás. Ve cuál te parece el adecuado». Ethan interrumpió suavemente. «¿Pero qué pasa si el que se siente bien es él?». Karen se quedó paralizada. Los agentes se tensaron, atónitos ante la pregunta. «Ethan», dijo Karen con suavidad. «Thor no es una opción. Es un peligro». Pero Ethan negó con la cabeza lentamente. «No a mí». Detrás de ellos, Thor dejó escapar un suave murmullo, no una agresión, ni una advertencia, sino algo más parecido a la añoranza, y eso, más que nada, aterrorizó al personal. El pasillo pareció encogerse mientras el suave gruñido de Thor llenaba el aire. No era una amenaza, ni mucho menos. Era algo más profundo, casi incierto, como si el perro estuviera debatiendo entre el instinto y la memoria. Ethan permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, escuchando la respiración tras los barrotes. «¿Por qué se detuvo?», susurró un guardia. «Ni idea». «Thor nunca se congela», murmuró otro. Karen intentó retomar el control de la situación. «Es pura coincidencia. Probablemente esté agotado de ladrar. Sigamos adelante». Pero Thor no estaba agotado.
Estaba concentrado. Ethan dio un paso cauteloso hacia adelante. Los cuidadores se tensaron al instante, alzando sus pértigas. «Señor, no lo haga», advirtió uno. «Va a atacar». Ethan alzó una mano en señal de calma. Si hubiera querido atacar, ya lo habría hecho. Las orejas de Thor se movieron al oír la voz de Ethan. Su respiración agitada se suavizó, casi transformándose en curiosidad. Ethan no podía ver al perro, pero sentía su atención. Intensa, penetrante, escrutadora. Respiró hondo. Hay algo familiar en él. Karen exhaló con impaciencia. Ethan, por favor. Estás proyectando tus propias inseguridades. Reacciona ante cualquier persona que pasa. No, dijo Ethan en voz baja. Él no. Los cuidadores intercambiaron miradas incómodas, confirmando lo que todos sabían. Thor reaccionaba con violencia ante todos. Ante todos, excepto ante ese desconocido ciego al que nunca había visto. Thor dio un paso más cerca de los barrotes. El tintineo de su collar resonó en el pasillo. Un paso más, y luego otro. Los guardias se tensaron de miedo, pero Ethan permaneció inmóvil. La respiración de Thor se volvió más lenta y profunda. Inclinó la cabeza, olfateando el aire como si intentara percibir un aroma oculto bajo cicatrices y el paso del tiempo. Entonces, sin previo aviso, un sonido suave e incierto escapó de sus labios. Un gemido bajo que no se parecía en nada a la criatura violenta de hacía unos minutos. La voz de Ethan se suavizó. Eso no es agresión. Eso es reconocimiento. Karen parecía desconcertada. ¿Reconocimiento de qué? Ethan se tocó el pecho. Dolor. Pérdida. Siente lo que hay dentro de mí. Karen vaciló, su confianza flaqueó. Aunque eso sea cierto, no significa que esté a salvo. Pero Ethan negó con la cabeza. Eso le hizo comprender. Thor se acercó aún más a los barrotes, apoyando el hocico contra el frío metal. Su cuerpo temblaba, no de rabia, sino de una vulnerabilidad mucho mayor, algo que nadie en aquel edificio había visto en él desde el día en que perdió a su compañero. Uno de los cuidadores susurró, «Es como si lo estuviera eligiendo a él». Karen tragó saliva con dificultad, la incertidumbre asomando en su voz. Ethan, esta conexión, sea lo que sea, no es normal. Ethan asintió levemente. No, susurró. No lo es. Y esa era precisamente la razón por la que no podía marcharse. Ethan permaneció en silencio, absorbiendo aún la extraña atracción magnética entre él y el poderoso perro tras los barrotes. Thor seguía pegado al metal, respirando lenta y pesadamente, como si buscara consuelo en la presencia de Ethan. Los cuidadores estaban completamente inmóviles. No sabían si intervenir o simplemente observar algo que les parecía imposible. Ethan finalmente habló. «Quiero saber qué le pasó». Karen se puso rígida. «Ethan, su expediente no es algo que solemos compartir». «No te pido papeleo», dijo Ethan con suavidad. «Solo dime. ¿Por qué es así?» La sala quedó en silencio. Incluso Thor pareció detenerse, inclinando las orejas hacia las voces. Karen intercambió una mirada con los encargados y luego suspiró. «De acuerdo, merecen saberlo, pero por favor comprendan que la historia de Thor no es fácil». Ethan esperó, sereno y tranquilo. Karen comenzó con voz suave. «Thor fue uno de los mejores perros policía que la ciudad haya tenido jamás. Trabajó con el oficial Daniel Reeves durante 4 años. Eran inseparables. Thor no solo estaba entrenado, era querido». Thor dejó escapar un leve suspiro al oír el nombre de su cuidador. «Hace un año», continuó Karen, «hubo una explosión durante una redada en un almacén. El oficial Reeves no sobrevivió. Thor sí sobrevivió, pero algo cambió en él. En el momento en que intentaron separarlo del cuerpo de su compañero, perdió el control. Atacó a todos los oficiales que se acercaron, negándose a abandonar el lugar. Ethan apretó con más fuerza su bastón. Después de eso», dijo Karen con la voz ligeramente quebrada, «Thor se volvió impredecible y violento. Hirió a 2 cuidadores, casi destrozó una sala de evaluación y desde entonces no ha permitido que nadie se acerque a él». La voz de Ethan era apenas un susurro. Había perdido a su compañero en el campo.
Karen asintió con tristeza, y él se culpó a sí mismo. Los perros no entienden el trauma como nosotros. Simplemente sienten el dolor y protegen lo que queda. Para Thor, ese dolor lo era todo. Ethan tragó saliva con dificultad. Su dolor. ¿Le suena familiar? Karen lo miró con curiosidad. ¿Por qué le resultaba familiar? Ethan vaciló antes de hablar, el peso del recuerdo se notaba en su voz. Porque yo estaba allí cuando mi unidad fue atacada. Oí la explosión. Sentí el calor. Desperté en la oscuridad. Y me dijeron que nunca volvería a ver. La expresión de Karen se suavizó. Los cuidadores inclinaron ligeramente la cabeza. Tras los barrotes, Thor dejó escapar otro gemido ahogado, un sonido que vibraba con reconocimiento, como si comprendiera cada palabra. Ethan extendió una mano hacia los barrotes, deteniéndose a pocos centímetros de distancia. «No está roto», susurró Ethan. «Está de luto». Thor apoyó su hocico contra el metal, temblando levemente. Y Karen supo en ese instante que ningún perro de servicio, por muy dócil que fuera, podría compararse jamás con esa conexión. Thor permanecía pegado a las barras de metal, con la respiración lenta e irregular, como si librara una batalla en su propia mente. Ethan se encontraba a escasos centímetros, separado del enorme pastor alemán por una delgada línea de acero y miedo. Los cuidadores observaban con los nudillos blancos de la tensión, sin saber si intervenir o confiar en lo que presenciaban. Ethan giró la cabeza hacia Karen. «Necesito entrar». El pasillo estalló en un alboroto. «¿Qué? No. De ninguna manera. Te destrozará. Ethan, no lo entiendes. Thor es inestable». Ethan mantuvo la calma, dejando que la avalancha de objeciones lo arrollara. Karen dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «Ethan, escúchame. Thor ataca a cualquiera que entre en su espacio. A todos y cada uno. No puedo permitir que hagas esto». «¿Viste lo que acaba de pasar?», respondió Ethan en voz baja. «No me atacó. Decidió no hacerlo». «Eso no es suficiente», insistió un adiestrador. «No nos arriesgamos con un perro tan impredecible». Ethan ladeó ligeramente la cabeza, escuchando la respiración de Thor. Profunda pero controlada. El perro ya no gruñía ni se inquietaba. Estaba esperando. «Abre la puerta», dijo Ethan. Karen negó con la cabeza, horrorizada. «Ethan, no puedo hacerme responsable de lo que pase ahí dentro». Ethan apoyó una mano sobre su corazón. «Tú no eres el responsable». «Yo sí». Los cuidadores intercambiaron miradas desesperadas. La cola de Thor se movió una vez detrás de los barrotes, no como un gesto de alegría, sino como una señal de la creciente tensión a su alrededor. Karen lo intentó de nuevo, con voz temblorosa. «¿Qué te hace pensar que no atacará?». Ethan dirigió su mirada ciega hacia la jaula de Thor. «Porque el dolor reconoce el dolor. Sabe que no estoy aquí para amenazarlo». Thor dejó escapar un sonido bajo y débil, a medio camino entre un gruñido y una súplica. Finalmente, tras una larga y temblorosa respiración, Karen asintió a regañadientes al cuidador principal. «Desbloquea la puerta de seguridad, pero ten los tranquilizantes a mano. Si se abalanza, no lo hará». Ethan interrumpió. La pesada puerta se abrió con un estruendo metálico. Los encargados se prepararon, formando un tenso semicírculo alrededor de la entrada. Ethan dio un paso al frente, sintiendo el cambio en el ambiente al cruzar el umbral. Thor se tensó de inmediato, sus músculos se contrajeron como cables estirados. «Alto ahí mismo», advirtió el guía, con la pértiga en alto. Ethan los ignoró. Levantó la mano lentamente, con la palma abierta, sin mostrar miedo. Thor gruñó, con una profunda advertencia, confundido. Entonces Ethan habló. «Está bien, muchacho. No estoy aquí para reemplazarlo. Solo quiero entender». El gruñido de Thor se quebró. Un suspiro, un temblor, un paso adelante. No era agresión. Era reconocimiento. El aire dentro de la sala de las perreras se sentía más denso, cargado de algo ancestral, instinto, memoria, dolor. Los cuidadores permanecían inmóviles en la entrada, con las varas tranquilizantes en alto pero temblando. Karen observó con una mezcla de temor y asombro cómo Ethan se arrodillaba lentamente,
guiado por el ritmo de la respiración de Thor. El cuerpo de Thor permanecía rígido, sus músculos tensos como resortes bajo su grueso abrigo negro y marrón. Sus ojos, intensos, salvajes y confusos, se fijaron en Ethan con una mirada fija e inquebrantable. Un profundo gruñido retumbó en su pecho, pero carecía del filo de la violencia. Sonaba desgarrador. Ethan no se inmutó. «Tranquilo, muchacho. Estoy aquí». Thor se acercó poco a poco, paso a paso. Sus uñas repiqueteaban suavemente contra el cemento, sus pasos eran medidos y deliberados, no la embestida temeraria que todos esperaban. Ethan mantuvo la mano extendida, con la palma abierta y los dedos relajados. Karen le susurró al adiestrador que estaba a su lado: «¿Por qué no ataca?» «Ni idea. Ya debería haberse abalanzado». El gruñido de Thor se suavizó al inclinarse para olfatear la mano extendida de Ethan. Primero los dedos, luego la muñeca, después la manga de la chaqueta de Ethan. Su respiración se aceleró, volviéndose más urgente. Presionó la nariz con más fuerza, olfateando con desesperación. Ethan frunció el ceño. «Huele algo». Thor levantó la cabeza de repente, con los ojos muy abiertos. Se acercó hasta que su hocico quedó cerca del pecho de Ethan, inhalando profundamente. Entonces, un sonido escapó de sus labios. Un gemido ahogado y quebrado que no pertenecía a un perro peligroso, sino a uno que recordaba algo que deseaba olvidar. Los ojos de Karen se abrieron de par en par. «¿Qué le está pasando?» Ethan tocó la parte delantera de su chaqueta, donde Thor seguía olfateando. «Mi chaleco», susurró. «Pertenecía a alguien de mi unidad. Me lo quedé después de la explosión». Thor dejó escapar otro gemido tembloroso, luego empujó suavemente el pecho de Ethan, vacilante, emocionado, reconociendo algo profundamente oculto en la tela. Un aroma del campo de batalla. El aroma de otro soldado. Un aroma ligado al trauma y la pérdida. Uno de los agentes susurró con voz temblorosa: «Dios mío, cree que Ethan está relacionado con su antiguo contacto». Ethan sintió el cálido aliento de Thor contra su piel. El temblor en el cuerpo del perro era innegable. Lentamente, con una lentitud exasperante, Thor bajó la cabeza y la apoyó en el hombro de Ethan. La habitación quedó en silencio. Ni gruñidos, ni rugidos, solo un perro afligido apoyado en un hombre afligido. La mano de Ethan temblaba mientras la posaba suavemente sobre el cuello de Thor. «Ya no estás solo», murmuró. Thor cerró los ojos. Por primera vez desde que perdió a su compañero, se permitió confiar en alguien nuevo. La enorme cabeza de Thor descansaba sobre el hombro de Ethan. El temblor finalmente cesó, reemplazado por una profunda y pesada respiración de rendición, de confianza. La mano de Ethan permaneció sobre el cuello de Thor, firme y suave. Por un instante, el mundo fuera de aquella perrera dejó de existir. Ni muros de hormigón, ni barrotes, ni advertencias, solo dos almas heridas reconociéndose en silencio. Pero el hechizo se rompió en el instante en que una voz aguda irrumpió por la puerta. «¿Qué demonios está pasando aquí?» Todos se giraron. El director del centro, el señor Alberson, severo, alto y conocido por sus estrictos protocolos, irrumpió en la habitación. Sus ojos se abrieron de incredulidad al contemplar la escena. Thor, el perro más peligroso del centro de rehabilitación, no atacaba, sino que se apoyaba en un desconocido, en un civil. «¿Qué es esto?», preguntó con voz cargada de alarma. «¿Por qué está abierta la perrera? ¿Por qué hay un ciego dentro?» Karen dio un paso al frente rápidamente. «Señor, algo sucedió». Thor reaccionó de manera diferente. No mostró agresividad. «Te está manipulando», espetó Alberson. «Su perro es impredecible. Es inestable. No permitimos que nadie se acerque a él, especialmente a alguien vulnerable». Thor levantó ligeramente la cabeza, un leve murmullo protector resonando en su pecho. Se colocó medio delante de Ethan, con el cuerpo tenso, en posición defensiva. Alberson entrecerró los ojos. «Esto es exactamente a lo que me refiero. Míralo, listo para atacar». «No», dijo Ethan con calma. «Él está protegiendo». «¿Protegerlo?», se burló Alberson. «Ha herido a adiestradores entrenados. Casi mata a un miembro del personal durante la evaluación. No es adoptable». Ethan se puso de pie lentamente,
con una mano aún apoyada suavemente sobre el hombro de Thor. Reconoció un aroma de mi pasado. No atacó. Comprendió. Por favor, dale una oportunidad. El rostro de Alberson se endureció. De ninguna manera. Thor es un riesgo, una demanda en potencia. No puedo permitir que tú ni nadie más lo adopte. Karen dio un paso al frente, con voz suave pero firme. Señor. Con todo respeto, Thor no se ha comportado así con nadie. Alberson alzó la mano. Basta. Se queda aquí. Fin de la discusión. Thor sintió la tensión y se le erizó el pelo de la espalda. Su cola se puso rígida. Sus patas se clavaron firmemente en el suelo. Un gruñido suave amenazaba con resurgir, no por agresividad, sino por miedo. Miedo a perder a la única persona con la que había conectado en un año. Alberson señaló a los cuidadores. Saquen al señor Walker de la perrera. Ahora. Al acercarse, Thor dio un paso al frente, bloqueándoles el paso con un profundo gruñido de advertencia. Ethan le tocó el pelaje. Tranquilo, chico. Pero incluso él podía sentirlo. Thor no solo se resistía. Se negaba a perder a alguien de nuevo. Los agentes vacilaron ante la orden del director, con el miedo reflejado en sus ojos mientras Thor se interponía firmemente entre Ethan y cualquiera que intentara acercarse. Su postura era protectora, inquebrantable, una muralla de músculo y emoción. Pero la voz de Alberson rompió la tensión como una cuchilla. Equipos de Tran en alerta. Quiero que ese perro esté controlado. No. Gritó Ethan, dando un paso al frente con sorprendente fuerza. Thor reaccionó al instante, presionando su cuerpo protectoramente contra las piernas de Ethan, mostrando los dientes a los agentes que se acercaban. Alberson frunció el ceño. Precisamente por eso es peligroso. Karen se interpuso entre Ethan y la situación. Señor, por favor, no empeore esto. Thor está reaccionando a la amenaza que usted está creando. Alberson la ignoró. Saquen al señor Walker de aquí. Dos cuidadores se acercaron con cautela. El gruñido de Thor se hizo más profundo, vibrando a través del suelo de hormigón, su pecho se agitaba, su respiración era agitada, su cuerpo temblaba por el terror de ser separado de nuevo. Ethan se arrodilló a su lado y le susurró suavemente. Tranquilo, muchacho. Estoy aquí. Los ojos de Thor, salvajes, desesperados, se clavaron en la mirada ciega pero firme de Ethan. Pero los cuidadores avanzaron y Thor mordió, no a Ethan, sino a los postes que apuntaban hacia él. El metal resonó al morder, temblando violentamente. La sala se convirtió en un caos mientras el personal retrocedía apresuradamente. No podemos controlarlo, gritó un agente. Saquen al señor Walker de aquí ahora mismo, ladró Alberson. Karen agarró el brazo de Ethan. Por favor, Ethan, por favor. Si te quedas, los sedarán o peor. Ethan vaciló. Thor temblaba bajo su mano. Otro cuidador se acercó y Thor se abalanzó, sus dientes chocando contra el poste a centímetros de la muñeca del hombre. La voz de Ethan se quebró. No quiero dejarlo así. Lo sé, susurró Karen. Pero si no lo haces, él los verá como una amenaza para ti y no se detendrá. Ethan se levantó lentamente. Thor gimió, un sonido desgarrador y ahogado, apretándose contra las piernas de Ethan como si le suplicara que no se fuera. Ethan se arrodilló una vez más, acariciando suavemente el rostro de Thor. Volveré, murmuró Ethan. Lo prometo. Thor gimió más fuerte, empujando a Ethan frenéticamente, negándose a soltarlo. Karen tiró suavemente. Ethan se apartó. En el instante en que Ethan cruzó el umbral, el cuerpo de Thor cambió por completo. Sus orejas se echaron hacia atrás. Contuvo la respiración. Sus ojos se desorbitaron. Entonces comenzó el colapso. Thor se abalanzó contra los barrotes con una fuerza aterradora, gruñendo, ladrando, golpeando su cuerpo contra la jaula con tanta violencia que el acero vibró. Los agentes gritaron. Karen jadeó. Alberson maldijo entre dientes. Thor no estaba atacando. Estaba de luto de la única manera que sabía. Desesperado, violento, desconsolado, porque Ethan se había ido. Los ecos de la furia angustiada de Thor aún resonaban en los pasillos cuando una estridente alarma sonó repentinamente,
atravesando cualquier otro sonido como un cuchillo. Luces rojas de emergencia parpadearon contra las paredes de hormigón, bañando el corredor en frenéticos destellos de color. Karen se giró. ¿Y ahora qué? Un supervisor gritó desde el fondo del pasillo. Humo en el ala C. Tenemos un incendio. Evacúen todos inmediatamente. Se desató el caos. Los cuidadores corrieron hacia los puestos de emergencia. Las puertas cortafuegos se cerraron de golpe y el personal se apresuró a alejar a los animales del peligro. El olor a humo se extendió por el ambiente. Intenso, asfixiante, inconfundible. Karen agarró el brazo de Ethan, con voz urgente. «Tenemos que irnos ya». Pero Ethan no se movió. «Thor. Está en una zona de incendio», gritó un agente, tosiendo mientras el humo se filtraba por el pasillo. «Las puertas están cerradas. No podemos llegar hasta él». Al oír el nombre de Thor, a Ethan se le encogió el corazón. Se imaginó al perro. Solo, aterrorizado, abandonado de nuevo. Aquel pensamiento le revolvió algo profundo, algo demasiado familiar. Karen intentó tirar de Ethan otra vez. «Vamos, lo alcanzaremos cuando llegue el equipo de bomberos». «¿Cuándo lleguen?», preguntó Ethan bruscamente. «No tiene tiempo». Otra explosión sacudió el edificio cuando el fuego irrumpió por un conducto de ventilación. Las llamas lamieron la estructura metálica, y el calor se propagó hacia afuera. «Muévanse», ladró Alberson, dirigiendo al personal hacia la salida. «Evacúen ahora». Pero Ethan clavó firmemente su bastón en el suelo. «No lo voy a dejar solo». La voz de Karen temblaba. «Ethan, no puedes ver. Te perderás en el humo». Negó con la cabeza. «Thor me encontrará». Antes de que Karen pudiera protestar, Ethan se alejó de la salida y corrió hacia el humo cada vez más denso. El personal se abalanzó sobre él para detenerlo, pero se escabulló con sorprendente rapidez, guiado únicamente por la memoria y el instinto. Karen gritó. «Ethan, para». No lo hizo. Más adentro del edificio, tras las puertas cortafuegos, Thor estaba perdiendo el control. El humo llenaba su jaula y la embestía con furia, ladrando desesperadamente. Sus garras arañaban inútilmente el acero. Nadie vendría. No otra vez. No esta vez. Ethan gritó en la oscuridad. «Thor». Entre el rugido del fuego y el crepitar de los escombros, se oyó un ladrido lejano, frenético pero inconfundible. Ethan lo siguió paso a paso, golpeando frenéticamente el suelo con su bastón ciego. El humo le quemaba los pulmones. El calor le oprimía la piel. «Sigue ladrando, muchacho», gritó con voz quebrada. «Ya voy». Thor ladró de nuevo, más fuerte, más alto, guiándolo como un faro en la tormenta. Y aunque Ethan no podía ver nada, sabía una verdad con absoluta certeza. Thor ya no era solo un perro peligroso. Lo estaba llamando. Cuanto más se adentraba Ethan en el ala en llamas, más denso se volvía el humo. El aire caliente le quemaba los pulmones, y sus ojos, aunque ciegos, le escocían por la intensidad del fuego. Golpeaba frenéticamente con su bastón, buscando un lugar seguro, pero el rugido de las llamas era demasiado fuerte como para pensar. Entonces, ladrido. El grito de Thor atravesó el infierno como un salvavidas. Ethan se giró hacia el sonido, tropezando hacia adelante hasta que su bastón chocó contra algo sólido, una pared. Deslizó la mano sobre ella, sintiendo las vibraciones de Thor estrellándose contra su caseta al otro lado. El metal resonaba con cada golpe desesperado. «Estoy aquí, muchacho», gritó Ethan por encima del rugido. «Estoy aquí mismo». Thor ladró de nuevo, arañando frenéticamente con sus garras. El sonido se volvió cada vez más frenético. Comprendió que Ethan estaba cerca. Lo suficientemente cerca como para que rendirse no fuera una opción. Ethan empujó la pared hasta que su mano tocó el borde caliente de la puerta de la perrera. La manija estaba al rojo vivo. Las llamas habían debilitado la cerradura, pero aún se mantenía firme. «Aguanta, Thor», susurró Ethan, tosiendo violentamente. «Te tengo». Reuniendo hasta la última gota de fuerza que le quedaba, Ethan se envolvió la chaqueta alrededor de la mano y tiró de la manija. No se movió. El humo le llenó el pecho. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Nada. Thor ladró salvajemente,
golpeando su cuerpo contra la puerta desde adentro. Otra vez, Ethan susurró. «Hazlo otra vez». Thor se lanzó hacia adelante. Ethan tiró con todas sus fuerzas. El cerrojo, debilitado, finalmente cedió. La puerta de la caseta se abrió de golpe y Thor salió disparado del humo como un misil, empujando a Ethan hacia atrás. Pero no fue un ataque. Thor lo rodeó frenéticamente, empujándole el pecho, gimiendo ruidosamente y lamiéndole la cara como si confirmara que era real. «Me encontraste». Ethan tosió, agarrando el pelaje de Thor. «Buen chico. Buen chico». Una viga se derrumbó cerca con un estruendo violento. Thor ladró una vez con fuerza, y luego hizo algo extraordinario. Apoyó su cuerpo contra el de Ethan y lo alejó de las llamas. El perro policía, otrora temido y maltratado, se había convertido en los ojos de Ethan. Paso a paso, Thor lo guiaba por el pasillo en llamas, esquivando los escombros que caían con una precisión asombrosa. Cada vez que Ethan flaqueaba, Thor lo sostenía con su propio peso. Doblaron una esquina justo cuando las llamas consumían el techo a sus espaldas. Otro estruendo. Otra explosión de chispas. «Sigue así, muchacho». Ethan jadeó. «Estoy contigo». Thor ladró, instándolo a avanzar. Finalmente, el aire fresco le dio en la cara a Ethan. Thor lo sacó del ala en llamas y lo llevó a los brazos de los bomberos, que estaban atónitos. El peligroso perro acababa de salvar al hombre que se negaba a abandonarlo. En el instante en que Thor sacó a Ethan al aire libre, los bomberos se abalanzaron sobre ellos, gritando órdenes por encima del rugido crepitante del ala en llamas. El humo se elevaba hacia el cielo en densas oleadas negras. Las sirenas aullaban. El personal se apresuraba a intervenir, pero Thor lo ignoraba todo. Cada voz, cada mano, cada orden, excepto a Ethan. Ethan cayó de rodillas, tosiendo con fuerza mientras el aire fresco finalmente llegaba a sus pulmones. Thor inmediatamente lo abrazó con fuerza. Bajó la cola y echó las orejas hacia atrás, presa del miedo y la desesperación. Su pecho se agitaba por el agotamiento, pero sus ojos no se apartaban del rostro de Ethan. Un paramédico se apresuró a acercarse. «Necesitamos administrarle oxígeno». Thor gruñó, interponiéndose protectoramente entre Ethan y el cuerpo. «Está bien», susurró Ethan, extendiendo la mano para tocar la cabeza de Thor. «Solo está tratando de ayudar». El paramédico se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. «Señor, este es el mismo perro que usted dijo que era demasiado peligroso para manejar». Ethan esbozó una débil sonrisa. «Me salvó la vida». Thor bajó la cabeza y le dio un codazo a Ethan en el brazo como diciendo, «No vuelvas a asustarme así». Los bomberos los rodearon, desplegando mangueras y gritando actualizaciones. Un fuerte estruendo resonó cuando parte del techo se derrumbó. El personal se estremeció. Thor no. Permaneció pegado a Ethan, temblando, pero firme. Karen llegó después, con lágrimas surcando su rostro enrojecido. «Ethan, estás vivo. Gracias a Dios». Se arrodilló junto a él y le tocó el hombro. «Pensé que te habíamos perdido». Thor gruñó de nuevo, su instinto protector se despertó. «Tranquilo, muchacho», lo tranquilizó Ethan. «Es una amiga». Thor se relajó a regañadientes, pero solo un poco. Karen se llevó una mano al corazón. Nunca lo había visto así. Ni con nadie. Ni siquiera cerca de nadie. Ethan acarició el pelaje de Thor, sintiendo los rápidos latidos de su corazón. No me salvó porque estuviera entrenado para hacerlo. Me salvó porque no quería perder a otra persona. Un paramédico se acercó con una máscara de oxígeno. Esta vez, Thor no gruñó, solo se quedó allí, ansioso, mientras ayudaban a Ethan a respirar. El perro caminaba en círculos, gimiendo suavemente, con la cola rozando el suelo en movimientos nerviosos. Cada pocos segundos, apoyaba el hocico en el hombro de Ethan para asegurarse de que seguía allí. «Tranquilo, muchacho», susurró Ethan. «No voy a ir a ninguna parte». Pero Thor no se tranquilizó. Su cuerpo temblaba de agotamiento y por la exposición al humo. Le temblaban las piernas. Aún así, se negaba a tumbarse, se negaba a parpadear, se negaba a separarse ni siquiera por unos centímetros. Karen susurró abrumada. «Te ha elegido a ti, Ethan,
completamente. Thor finalmente se apoyó de nuevo en Ethan, exhausto, tembloroso, pero firme, y la verdad se hizo evidente para todos los presentes. Ya no era un perro peligroso. Era un guardián que había encontrado a su dueño. El cuerpo tembloroso de Thor permanecía pegado a Ethan mientras los bomberos luchaban contra las llamas que devoraban el ala de rehabilitación. El mundo a su alrededor era un caos. Sirenas, órdenes a gritos, vigas que se derrumbaban, pero Thor solo se concentraba en Ethan, negándose a que nadie lo apartara. El director Alberson se abrió paso entre la multitud, con el rostro enrojecido por el humo y la furia. ¿En qué estaban pensando?, espetó. Pudieron haber muerto ahí dentro, ustedes dos, y Thor también. Se detuvo a mitad de la frase. Thor giró la cabeza y miró fijamente a Alberson. No con agresividad, ni con desafío, sino con una súplica cruda y exhausta. «No me lo quites». Alberson se quedó paralizado. Karen se interpuso entre ellos, con voz suave pero temblorosa. «Señor, Thor le salvó la vida a Ethan. Lo guió a través del fuego. Lo protegió más que cualquier perro de servicio». Alberson negó con la cabeza, intentando conciliar lo que veía con lo que creía. «No, Thor es inestable. No crea vínculos. No confía. Es un peligro». Ethan levantó ligeramente la mascarilla de oxígeno, con voz baja pero firme. «Te equivocas. No es peligroso. Está de luto». Y encontró a alguien que lo comprende. Thor le dio un suave codazo a Ethan, reforzando cada una de sus palabras. Un miembro del cuerpo se acercó, frotándose el brazo magullado. «Señor, no podíamos acercarnos a él cuando Ethan estaba dentro de la zona de fuego. Thor no atacaba sin motivo. Estaba protegiendo». Otro añadió: «Nunca había visto a un perro moverse así. Esquivó los escombros que caían. Sabía exactamente dónde colocar su cuerpo para proteger a Ethan». Karen asintió. «Señor, esto no es un accidente. Esto es un vínculo». Alberson los observó uno por uno. Adiestradores, personal, bomberos, todos con la misma expresión de asombro. Luego vio cómo las temblorosas patas de Thor finalmente cedían, y el perro se desplomó junto a Ethan, apoyando la cabeza en su regazo como si temiera que el mundo pudiera arrebatárselo de nuevo. Ethan acarició las orejas de Thor. «Necesita un hogar. No una jaula». La mandíbula de Alberson se tensó. «Ethan, no puedo. Thor tiene antecedentes. Si algo sale mal, la responsabilidad». Thor levantó la cabeza, dejando escapar un sonido suave y quebrado. Un sonido que Alberson jamás le había oído. Un sonido de súplica. La respiración de Alberson flaqueó. Karen habló con dulzura. «Señor, por favor, deje que este perro vuelva a vivir». Se hizo el silencio. Finalmente, Alberson exhaló, derrotado por la innegable verdad que tenía ante sí. «Bien», susurró. «Ganas tú. Thor se queda contigo». Los hombros de Ethan se relajaron con alivio. Thor se incorporó lo suficiente como para apoyar la frente contra el pecho de Ethan. Un guerrero destrozado por fin había sido liberado. Apenas había amanecido cuando Ethan salió del centro de rehabilitación a la mañana siguiente, pero el mundo se sentía completamente diferente. El incendio había sido extinguido, el ala dañada sellada y los equipos de limpieza retiraban los escombros carbonizados con maquinaria pesada. Sin embargo, a pesar de la destrucción, algo hermoso había surgido de las cenizas. Thor caminaba a su lado. Sin correa, sin órdenes, solo confianza. Cada paso que daba era lento, cauteloso. Su cuerpo aún estaba debilitado por la exposición al humo, pero se negaba a separarse de Ethan. Cada pocos pasos, Thor le daba un suave toque en la mano con el hocico, como si quisiera recordarse a sí mismo que aquello no era un sueño. Ethan sonreía levemente cada vez, dejando que sus dedos recorrieran el pelaje del perro. Karen se acercó corriendo por detrás, con los papeles en la mano. «Ethan, espera. Tus formularios de adopción». Ethan soltó una risita. «Pensé que ya había firmado». «La mitad de ellas», dijo sin aliento. «El resto son nuevas porque, al parecer, el expediente de Thor tiene que reescribirse por completo». Ella le entregó una carpeta. Alberson dijo, y cito: «Este perro ya no es un peligro. Es un héroe».
Thor aguzó el oído al escuchar su voz y le dio un suave empujón con la nariz. La mirada de Karen se suavizó. «Te va a ir muy bien con él, Ethan». Ethan asintió. «No, le irá bien con nosotros. Estamos juntos en esto». Llegaron al estacionamiento justo cuando una suave brisa mecía los árboles. Thor respiró hondo, saboreando el aire fresco. El mundo era más grande que las rejas de acero que había conocido durante tanto tiempo, y miró a su alrededor con una mezcla de asombro y cautela, como si redescubriera la vida misma. Pasaron las semanas y se estableció una nueva rutina. Ethan le enseñó a Thor a ser un perro de servicio, no mediante órdenes, sino a través de la conexión. Algunas sesiones de entrenamiento se realizaban al aire libre, en el parque, donde Ethan caminaba con su bastón en una mano y el arnés de Thor en la otra. El perro aprendió a guiarlo sorteando obstáculos, presionando suavemente su hombro contra la pierna de Ethan para alejarlo del peligro. La transformación fue asombrosa. El perro policía, antes temido e inadoptable, al que el personal no podía acercarse, ahora se sentaba pacientemente junto a los niños en el parque. Al principio, las madres observaban con cautela, pero la presencia tranquila y apacible de Thor pronto disipó todas sus preocupaciones. Ethan se reiría entre dientes. Simplemente necesita un propósito, igual que cualquiera de nosotros. Por la noche, Thor descansaba junto a la cama de Ethan, negándose a dormir hasta oír su respiración pausada. A veces, en el silencio, Ethan se inclinaba y colocaba su mano sobre la cabeza de Thor, y éste suspiraba, un profundo suspiro de satisfacción, sabiendo que ya no estaba solo. Una tarde, Karen la visitó. Thor corrió hacia ella, meneando la cola, y su postura, antes rígida, se transformó en una expresión de calidez. «No puedo creer que sea el mismo perro», exclamó asombrada. «Se ve feliz». Según Ethan, lo es porque ha vuelto a trabajar. Vuelve a proteger. Tiene a alguien a quien cuidar. Karen miró a Ethan. «¿Y tú?» Ethan hizo una pausa. «Tengo a alguien que me ayudará a seguir adelante». Thor, al oír su nombre en la conversación, se acercó trotando y apoyó suavemente la frente contra la rodilla de Ethan, un gesto que se había convertido en su promesa silenciosa. Meses después, ocurrió algo extraordinario. Ethan y Thor fueron invitados a una ceremonia en la comisaría. Los agentes se alinearon en señal de honor mientras Thor y Ethan se acercaban al podio. El jefe habló de valentía, resiliencia y el vínculo entre el hombre y el perro. «Puede que Thor se haya retirado», dijo el jefe, «pero los héroes nunca se retiran del todo. Este perro salvó una vida una vez más, esta vez no gracias al entrenamiento, sino gracias al amor». Thor permanecía erguido junto a Ethan, con las orejas atentas y una postura orgullosa. Por primera vez en mucho tiempo, no se le veía como una amenaza, una carga ni un arma rota. Se le veía como un guerrero, un superviviente, un guardián. Ethan puso una mano en la espalda de Thor. «Gracias», susurró, «por encontrarme cuando más te necesitaba». Thor cerró los ojos, inclinándose hacia él. Y en ese instante, rodeado de aplausos, luces intermitentes y una multitud conmovida hasta las lágrimas, Ethan comprendió algo profundo. Él no había rescatado a Thor. Thor lo había rescatado a él. Juntos, no eran pedazos rotos. Eran un nuevo comienzo.